convenio arbitral en arbitraje con contrataciones con el Estado. Estamos hablando en verdad de un tema que ha pasado de una regulación tipo cláusulas generales de arbitraje, de convenios arbitrales en relaciones jurídicas estándar, sea en contratos por adhesión o contratos con cláusulas generales de contratación, que es algo de lo que sucedía antes respecto a los convenios en los contratos con el Estado, a un esquema en el que ahora quien decide prácticamente todo es el postor ganador, que va a ser contratista, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por ejemplo, bueno, ahí están los temas. Convenio arbitral se define como un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias. Este concepto que se recoge en la ley de arbitraje es bastante limitado para cuando se trata de un arbitraje en un contrato en el ámbito de contrataciones del Estado, pero en general de un contrato bajo el ámbito de la contratación pública, ¿no? Entonces, probablemente sería importante intentar ensayar conceptos más adecuados a los contratos con el Estado. Pasamos a la siguiente. Yo destaco mucho el tema de las cláusulas, las relaciones jurídicas estándar, porque era lo que sucedía antes, ¿no? Entonces un postor sabía a qué se presentaba y ya podía ver incluso el tipo de convenio al que iba a adherirse. Sin embargo, esto ha quedado realmente ya superado. Pasamos a la siguiente. Y ahora pasamos a la siguiente, que desde la elección de la modalidad de arbitraje, en buena cuenta la entidad solo propone, pero quien va a tomar la decisión final es el postor ganador, ¿no? Empezando desde si yo quiero un arbitraje independiente, que son los casos residuales prácticamente que van a ser arbitrajes ad hoc, o si quiero un arbitraje institucional. Quien va a tomarla, eso lo puede proponer una entidad a través de su proforma de contrato, pero en buena cuenta quien va a tomar la decisión finalmente es el postor ganador, que, de acuerdo a lo que incluya en su propuesta. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos una serie de reglas para los casos en que el arbitraje puede ser ad hoc, que son, como les digo, residuales. Ahí hizo una reflexión interesante y es objeto de una de las mesas más adelante, de las ventajas y desventajas de un arbitraje independiente o ad hoc y uno institucional. Sobre ese particular hay mucho que discutir y seguramente en esa mesa van a poder plantearlo. Pero no perdamos de vista que en un arbitraje quien resuelve, sea independiente o sea institucional, quien resuelve las controversias es el tribunal arbitral, unipersonal o colegiado, pero el tribunal arbitral. Entonces, más allá de todo, quienes asumen esa responsabilidad son los árbitros, ¿no? Quizá la ventaja que podamos destacar en los arbitrajes institucionales es que las instituciones pueden, aunque yo diría que deben más bien, ejercer un control fuerte sobre los árbitros, pero además sobre los productos que estos emiten, los laudos arbitrales concretamente. Pasamos a la siguiente. En el caso del arbitraje institucional tenemos una serie de reglas que además ahora, curiosamente, por eso yo descartaría la primera palabra que se recoge en el tema que me asignaron, negociando el convenio arbitral. ¿Se puede negociar el convenio arbitral en materia de contrataciones con el Estado? La verdad creo que no. En verdad no hay mucho espacio para negociación. Se ha pasado de un esquema impositivo de las entidades a un esquema impositivo de parte del postor ganador, si es que decide ejercer esta facultad, ¿no? Entonces, de negociación hay muy poco. Ahí están una serie de reglas. Pasamos a la siguiente. Sí, la siguiente también, por favor. Bueno, ahí están las reglas. Y yo me he tomado la libertad de traer algunos otros temas para hacer una suerte de miscelánea. Me voy a aprovechar de pedirle autorización a Jorge y aceptó. Entonces, por ejemplo,
Justo con Silvia compartíamos hace un momento, ¿no? Hay pocos estudios en materia de arbitraje en contrataciones del Estado. Recordemos que más allá de lo que es el arbitraje comercial, el arbitraje con el Estado, que yo lo englobo en general con el Estado, porque la contratación pública no se restringe a las contrataciones con el Estado. Tenemos concesiones, tenemos asociaciones público-privadas, tenemos obras por impuestos, que son también contratos que forman parte de este sistema de contratación pública y que en países como el Perú está totalmente dispersa la regulación. No así en el caso europeo, en el que está perfectamente unificada. Hay un código, en buena cuenta, un código, las directivas de contratación pública que regulan todos estos tipos contractuales, ¿no? Pero, por ejemplo, conversábamos con Silvia y lo que decíamos, qué pocos estudios hay sobre este particular. Y uno de los pocos estudios, y que no he traído acá a colación, es el de la Contraloría General de la República, que estudia los laudos emitidos entre el 2003 y el 2013, 10 años. Y entre las cosas que quería destacar está, por ejemplo, el grueso de las controversias que se discuten en estos arbitrajes, al menos en ese periodo. Y en primer lugar están indemnizaciones por daños y perjuicios. En segundo lugar, resolución de contrato, ¿no? Pasamos a la siguiente. Para ver cifras o porcentajes globales, por ejemplo, 17% de los arbitrajes analizados durante esa fecha, durante ese periodo de tiempo, 17% tenían que ver con indemnizaciones por daños y perjuicios y el 15% por resolución de contrato. Entonces, aquí, por ejemplo, cabría una reflexión. ¿Qué sucede en estos contratos que terminan siendo resueltos? Porque si es que se está discutiendo la resolución del contrato es porque los contratos, por alguna de las partes, fueron resueltos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos o que podríamos ayudar a identificar desde el arbitraje? Pasamos a la siguiente. Ahí, por ejemplo, también estuve viendo algunos informes del OCE sobre arbitraje, tanto del 2016 como del 2017. Y entre las conclusiones teníamos que en más del 80% de los casos el contratista es quien demanda en el arbitraje, cuestionando la resolución del contrato formulada por la entidad, siendo además que en pocos casos la entidad contraria ha planteado reconvención. 80% de los casos en que el contratista inicia un arbitraje por resolución de contrato. Yo soy de aquellos que creen que defender una institución no es idealizarla, no es pretender que es una panacea, sino más bien hacer un enfoque crítico. Y el arbitraje, es cierto, en estos momentos probablemente ha habido un distractor, que es todo el tema de las redes de corrupción a nivel del Poder Judicial. Pero no nos olvidemos que el arbitraje también, poco más allá de un mes, también estuvo en los medios públicos, y no por lo eficiente, no por decisiones muy acertadas, también por temas de corrupción. Entonces tenemos que cuidar este medio de solución de controversias que sin lugar a dudas es muy importante, pero tampoco se trata de inventarnos que es algo casi perfecto. Entonces, a partir de esto yo quisiera preguntar, por ejemplo, y plantear la duda, el arbitraje es un arbitraje de derecho. Y en la siguiente nota dice que los laudos se centran mucho en un análisis primero del procedimiento formal y luego ya pasamos a la siguiente, por favor. Y existen tendencias marcadas sobre cómo las partes y los árbitros abordan dichas controversias. No, la segunda. Los tribunales arbitrales realizan primero un análisis del procedimiento establecido en este caso para solicitar ampliaciones de plazo, para luego analizar los hechos que configuran la causal alegada por la parte. Aquí está con nosotros Renzo, que trabaja en una de las entidades más grandes, con mayor presupuesto del Estado, y la cantidad de contratos que tienen que administrar hacen que seguramente en algunos momentos esta actividad, este control se torne inmanejable, ¿correcto? Muchas veces desde fuera, cuando uno está fuera del Estado, dice, oye,
que mal, estos burócratas trabajan poco, ganan bien, y muchas veces es exactamente lo contrario, ganan poco y trabajan muchísimo. Entonces, ahí hay problemas que también deberíamos entender. ¿Qué es el arbitraje en derecho o el arbitraje de derecho? ¿Es un mecanismo que resuelve solo en aplicación de las normas con criterios puramente formales? ¿O es que como parte del sistema de administración de justicia, y escuchen lo que estoy diciendo, el arbitraje como parte del sistema de administración de justicia, no tiene que atender también a este criterio último, a este telos final del arbitraje que es la justicia? Nos quedamos solo en los temas de forma y no analizamos los temas de contenido. O sea, para una resolución de contrato, ¿nos vamos a quedar solamente en los aspectos formales? Esto de que el arbitraje sea parte del sistema de justicia no es una invención mía. La Asociación de Abogados de Estados Unidos y la Barra de Abogados de Estados Unidos, de manera conjunta, elaboraron un código de ética que ha sido revisado en 2004, 2005, no recuerdo exactamente la fecha, y en el preámbulo de este código de ética, que es un instrumento, un estándar internacional, que es un estándar en los Estados Unidos, pero que ayuda en los arbitrajes a nivel internacional, el preámbulo de este código de ética señala claramente que el arbitraje es parte del sistema de administración de justicia. ¿Por qué? Porque el objeto finalmente del arbitraje también es hacer justicia. Y deberíamos entender eso. Entonces, por ejemplo, podríamos quedarnos únicamente en el cumplimiento de las formas. Un tema harto recurrido es, señor, la liquidación que yo presenté no fue observada y por tanto ha quedado consentida. Muchos laudos arbitrales declarando fundadas esas pretensiones y, por ejemplo, con liquidaciones cuantiosas que han generado pagos impresionantemente mayores a los que seguramente eran los que correspondían. ¿Por qué? Por inacción de una de las partes o a veces también una inacción convenida. Entonces, ¿nos quedamos solamente en el aspecto formal? Fíjense las otras conclusiones de estos informes interesantes, aunque no entran muy a profundidad, pero existen tendencias, dicen, marcadas sobre cómo las partes y los árbitros abordan las controversias en el ámbito arbitral, las mismas que no son uniformes, tendencias que no son uniformes, aunque sí constantes en el tiempo, como aquella de los contratistas a solicitar en la mayoría de los casos la invalidez o ineficacia de los actos administrativos emitidos por las entidades denegando las ampliaciones de plazo. En general, los contratistas, cuando inician un arbitraje, por lo general piden que se deje sin efecto un determinado, entre comillas, acto administrativo dado dentro del contrato. Por ejemplo, podría ser la declaración de nulidad de un contrato. Lo que se pide en un arbitraje es que se declare nula esa decisión de haber declarado nulo el contrato. ¿Eso es posible? Sí, claro que es posible. Y justamente para eso está previsto el arbitraje. Ahora, interesante, por ejemplo, que las entidades también recurren a estas defensas puramente formales, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se ha pedido algo que está siendo más frecuente ahora, es el que la entidad declare la nulidad de un contrato por vulneración del principio de presunción de veracidad, ¿no? Y muy bien, entonces, el haber presentado documentación falsa o el haber presentado información inexacta constituyen criterios o supuestos de vulneración del principio de presunción de veracidad. Y son faltas graves, sin lugar a dudas. Pero deberíamos tener muy en claro cuándo estamos realmente ante esos supuestos. ¿Los árbitros tenemos competencia para esto? La respuesta, la propia norma de arbitraje, la norma de contrataciones la da, sí.
tenemos competencia para estas situaciones. Dice también, y esto es algo que me llamó la atención, los tribunales arbitrales han identificado deficiencias en que habrían incurrido las entidades durante la gestión de la fase de ejecución contractual en las obras públicas. Y esto lo está planteando en el marco de las obras por reconstrucción con cambios, ¿no? Las cuales han sido plasmadas en el presente encuentro. Y a partir de esto concluye que estas deficiencias deberían ser advertidas cual si los tribunales arbitrales fueran una suerte de órgano contralor. No perdamos de vista que nuestro rol como árbitros no es identificar deficiencias en el ejercicio de las atribuciones públicas. Lo que nosotros tenemos que hacer es resolver conflictos, ¿no? Creo que esto, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención. No creo que sea una de las tareas de los árbitros. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y este tema que también resulta algo que debería generar una propuesta desde el OCE o incluso desde las instituciones arbitrales, ¿no? Dice, se encuentra diversidad de tipos y estilos de laudos que se emiten, siendo un aspecto que dificulta en muchos casos el entendimiento de dichos instrumentos. Y esto es cierto, cada árbitro tiene un estilo, cada árbitro establece los criterios, el orden que quiere darle a su laudo. ¿No sería mejor, para una mejor evaluación de los laudos, para un mejor análisis, que se establezcan, digamos, unos formatos con ciertos elementos que tienen que contener los laudos arbitrales? ¿No se puede hacer esto? Más allá de que cada uno escriba como quiera, o sea, no podríamos ordenar, estandarizar estos documentos para también facilitar la búsqueda de aquellos que están interesados en estudiar estos laudos, puedan hacerlo de manera más fácil. No sé, creo que ya con esto agoto mi tiempo. Muchísimas gracias por su atención.